Bienvenidos a todos, cada uno de ustedes, estimados oyentes, hermanos que hoy participan con nosotros en esta nueva jornada para la edificación de nuestra familia, de nuestro hogar. Queremos que usted pues tenga la mejor disposición y prepare su corazón y a su familia para escuchar y aprender en esta noche. Sí, buenas noches, bienvenido al 13º encuentro. Para aquellas personas que se están uniendo por primera vez, son bienvenidos. Bueno, de esta manera queremos invitarlos a que podamos estar allí presto a la enseñanza. Hoy tenemos una invitada, nuestra hermana Osmaire Gutiérrez de Pirona, esposa de nuestro pastor Jonathan, pastor de evangelismo de la iglesia Peniel. Hoy nos acompaña, así que bienvenida, hermana Osmaire. Los micrófonos son de usted. Buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Amigos que hoy nos acompañan. Es una bendición estar con ustedes y bueno, gracias por la invitación al ministerio. Gracias, muchísimas gracias. Qué bueno que el Señor ha inquietado los corazones de todas estas personas para que podamos nutrirnos en un tema tan importante como es este tema de la familia, los niños y el tiempo de devocional. Y en realidad creo que es una de las tareas primordiales que Dios nos ha dado como padre, el tiempo de instrucción bíblica a nuestros hijos, de formación bíblica. Y bueno, el tiempo de devocional o altar familiar es un tiempo que se presta para esto. Este es un tiempo que se hace juntos como familia durante un tiempo estimado y tiene como fin adorar a Dios, conocer acerca de nuestro Señor a través de cantos, lecturas bíblicas, oración y otras cosas más. Cuando hablamos de altar, yo no sé qué viene a su mente, pero a mi mente viene este sitio donde se hacían sacrificios animales a Dios y ese olor que desprendía ese asado, esa carne que se estaba, subía delante de Dios como adoración, como una ofrenda, como algo grato, agradable delante de Dios. En nuestro altar familiar, aunque no hay un sacrificio de un animal, aunque no hay ninguna carne que quemar, nosotros como familia, lo que hacemos durante ese tiempo sube delante de Dios como adoración, como grato delante de Él. Aunque la Biblia no menciona esta frase, altar familiar o devocional familiar, podemos destacar que la Biblia en muchas porciones nos da mandamientos a los padres con respecto al tiempo de instrucción bíblica. Y es algo que hacemos durante el altar familiar. Por ejemplo, está la cita de Efesios 6:4, déjenme leérselas. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. También tenemos Proverbios 22:6, un proverbio muy conocido, ¿verdad? Que dice que instruye al niño desde muy temprana edad y cuando él sea adulto, cuando él sea mayor, cuando él sea viejo, no se va a apartar de ese camino en el cual ha sido instruido. Y tenemos también esos dos versículos que están viendo en pantalla, que son unos versículos muy conocidos, Deuteronomio 6 del 5 al 9, aunque allí pusimos el 7 por algo en específico, y Deuteronomio 11 del 18 al 20. En Deuteronomio 6:7 dice así, la leo textual, dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ello estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y el 11:19 dice, y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellos cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Hay dos palabras allí que me parecieron muy importantes. Y en el versículo 7 del capítulo 6, cuando dice, y las repetirás. Yo me puse a buscar en el idioma original y resulta que ese repetirás en hebreo es chanán, y significa afilar. Así es como cuando, por ejemplo, uno agarra un lápiz y le saca punta. Uno, para afilar ese lápiz, no le da solo una vuelta, sino da varias vueltas y se detiene cuando el lápiz está afilado.
Resulta que una vez que uno usa ese lápiz pierde el filo, hay que volverle a sacar punta. Y ese es lo que quiere decir esta palabra aquí. Tú vas a afilar a tus hijos con la palabra de Dios, la palabra del Señor. Cuando estés en tu casa, levantarte al acostarte, cuando te levantes, cuando tengas el tiempo de devocional en familia, ese tiempo tú lo vas a usar para instruir, para dar instrucción bíblica, y esta palabra afilar es muy importante. La otra palabra es enseñar a vuestros hijos. Y aquí la palabra en hebreo es lamad, y tenía verbos principales. Los tres me llamaron muchísimo la atención, porque lamad significa, llama a incitar, a ejercitar y acostumbrar. Buscando la definición de estas palabras en el diccionario, resulta que incitar es influir vivamente en una persona para que haga cierta cosa. Ejercitar es hacer que alguien aprenda algo mediante la enseñanza y la práctica de ello. Y acostumbrar es hacer que una persona deje de encontrar molesta o extraña cierta cosa o persona. Es decir, cuando la palabra nos está instando a los padres a enseñar a los hijos, la palabra en todo momento nos está diciendo a los padres, ustedes influyan vivamente en sus hijos para que ellos vivan la palabra, ejercítenlos en la palabra, que ellos pongan en práctica lo que han aprendido hasta que llegue el momento que se acostumbren, llegue el momento donde ellos, como dice aquí, la persona deje de encontrar molesta o extraña cierta cosa o persona. Y la palabra ciertamente en algunos momentos de nuestras vidas tiende a ser molesta. Cuando la palabra nos está confrontando y nos dice tu condición es esta, tú estás mintiendo, o tú eres una persona así, o tú eres uno tiende como a incomodarse, a como que me está tocando el punto que no quería que tocara. Entonces, con la práctica de la palabra, con la influencia de ella en nuestras vidas, con el ejercicio continuo de lo que ella nos está diciendo, va a llegar un punto donde ya ella no nos va a ser molesto. Si buscamos antecedentes bíblicos que nos muestren desde cuándo comenzó esto del tiempo en familia, el tiempo devocional en familia o el altar familiar, pudiéramos deducir de algunos versículos, como por ejemplo, en Éxodo 12 y 13, capítulos 2 y 13, cuando está a punto de sacar al pueblo de Israel de Egipto, por Moisés le pide que sea la Pascua. Cuando el pueblo está a punto de salir, Dios le dice al pueblo, y cuando sus hijos pregunten por qué celebran esa Pascua, por qué tal cosa, ustedes le van a contar. Es decir, iba a haber transmisión de la fe. Y por supuesto que ese tiempo iban a ser en varios momentos del día, pero también yo me imagino que como pueblo había un momento especial donde como familia nos sentábamos, comemos y compartimos de la palabra, compartimos de quién es Dios. Recordemos también que en un principio no tenían la palabra escrita y había mucha transmisión de fe a través de la palabra, a través de lo que decían. Si nos vamos al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento nos encontramos el caso de Timoteo, el cual aprendió una fe sincera que habitó primeramente en su abuela Loida y en su madre Eunice, como dice 2 Timoteo 1:5. De seguro que Timoteo recibió gran parte de esta instrucción bíblica en esos momentos también de devoción en familia. Entonces hay muchos antecedentes bíblicos de los cuales podemos deducir que esto existió desde un principio, desde tiempos muy, muy antiguos. Si hablamos de cuál es la importancia, por qué es importante tener este tiempo, por qué no simplemente lo llevamos los domingos a la iglesia y allá que les enseñen, o por qué no simplemente le pongo un video, o por qué tengo que hacer esto así, de esta forma, ¿no? Este es un tiempo de suma importancia, ya que nos ayuda a cumplir con los mandatos dados por Dios en Deuteronomio, en Efesios 6:4. Nos ayuda a crecer juntos en la fe. Nuestros hijos ven cómo adoramos. Mira cómo ora mamá, mira cómo ora papá. Se aprenden cantos, aprenden a tener reverencia. Es como si fuera un pequeño culto, vamos a decirle así, aunque no es un culto.
pero es un tiempo donde ellos van aprendiendo a tener reverencia. De hecho, con nuestro hijo nos pasaba en un principio que al momento de orar empezaba a brincar. Eso era un brinco. Estábamos orando mi esposo y yo, y él brincando. Y a medida que íbamos avanzando, explicándole, hijo, es un tiempo donde cuando tú sepas que vamos a orar hay que respetar, hay que tener reverencia. Ya yo me asombro porque a veces oramos largo y él se queda tranquilo y yo me he sorprendido gratamente porque veo que este tiempo ha sido bueno para que él aprenda a tener reverencia ante las cosas de Dios. Nos ayuda a conocer más en familia, a Dios en familia y conocernos más los unos a los otros, fortalece los lazos familiares. Porque puede ser que durante ese tiempo vamos a hablar, supongamos, de la mentira y de repente a uno de nuestros hijos se le salió algo que pasó en el colegio o algo que pasó con un vecino. Y ahí nosotros empezamos a escuchar, a ver, mi hijo, pasó esto. Y vamos viendo el avance o las luchas que ellos van teniendo y vamos trabajando en ello como padres. Así que es un momento donde tenemos que estar alerta a las señales que los chicos están dando, si están apáticos, por qué están apáticos, hablar con ellos. Es un tiempo muy, muy importante. Nos ayuda a tratar temas cotidianos a la luz de la Biblia. Como les digo, quizás en un momento con cierto tema salga a la luz alguna lucha. No, lo que pasa es que a mí me está pasando esto, cosa que quizás en otro momento no lo digo. Y es allí donde Dios da la oportunidad de que se pueda trabajar en la vida del muchacho. Y nos permite responder a las interrogantes de nuestros hijos, las que tengan con respecto a la palabra. Puede ser que allí estemos hablando de un tema de la salvación, un versículo leímos sobre la salvación y quizás nos dimos cuenta que el muchacho que creímos que había aceptado a Cristo está dudando. Y entonces allí como padres trabajamos en función a lo que vamos viendo en nuestros hijos. Entonces es un tiempo muy importante. ¿Cuál es el propósito? Lo primero es enseñar a nuestros hijos a tener una cosmovisión bíblica de la vida. Este es un momento para que nuestros hijos tratemos temas que la Biblia menciona y los tratemos a la luz de la Biblia y ellos vayan aprendiendo, vayan conociendo. Mira, la Biblia dice esto acerca de la mentira y Dios dice esto y la Biblia dice esto con respecto al robo y la Biblia dice esto con respecto al chisme, con respecto a la santidad. Nuestros hijos van adquiriendo, les vamos sacando punta a nuestros hijos. Ellos van adquiriendo ese filo que necesitan para enfrentar la vida. Dar a conocer todo el consejo bíblico a nuestros hijos, ¿sí? Que mejor es que nosotros como padres somos los responsables principales de dar instrucción bíblica. No podemos esperar que la iglesia se encargue, sí, ellos son nuestros ayudantes, ellos nos ayudan, pero no es responsabilidad de la iglesia. Es que el muchacho está rebelde porque en la iglesia no le han enseñado a respetar. O es que el muchacho no sabe de tal tema porque es que en la iglesia no hablan de eso. No, desde casa somos los primeros en darles a conocer el consejo, todo el consejo bíblico a nuestros hijos. Un tercer propósito es formar el hábito de tener un tiempo con Dios. Bien sea en ese momento cuando nos reunimos como familia o bien sea por el uso de alguna estrategia. Por ejemplo, en esta semana de manera personal, cada uno vamos a comenzar a leer un capítulo semanal de tal libro de la Biblia, del Evangelio de Juan. Entonces eso fomenta no solamente que tengamos un tiempo para Dios en familia, sino también un tiempo personal. A ver, vamos a compartir qué aprendiste tú, y eso es muy bueno para nuestros hijos, que desde pequeños ellos sepan que pueden tener un tiempo, que deben tener un tiempo a solas con Dios y un tiempo en familia. Y, por supuesto, el propósito de adorar a Dios en familia, de asombrarnos ante quién es Dios, de descubrir a través de la lectura bíblica quién es el Señor, cómo es Él, las cosas que hace, cómo me hizo, las cosas que está dispuesto a hacer por mí, quién es Jesús. Eso es maravilloso. Y poder adorar al Señor. ¿Cómo se hace este tiempo devocional o este altar familiar? Voy a leer aquí. Cuando le preguntaron a Spurgeon es el gran predicador del siglo XIX, sobre cómo debería ser un servicio de adoración familiar, Spurgeon respondió: estoy de acuerdo con Matthew Henry.
cuando dice que los que oran en familia hacen bien. Los que oran y leen las escrituras hacen mejor, pero los que oran, leen y cantan hacen lo mejor de todo. Es decir, la respuesta de él es que este tiempo preferiblemente debería tener oración, lectura bíblica y cantos. Aunque no es algo que te encajona o algo obligatorio, si no tiene un canto, Dios no lo recibió con agrado, no. Algunos tips de cómo puede ser: oración, lectura bíblica y canto. Pero la forma de llevar este tiempo definitivamente cada familia lo define según la edad de los chicos, según el tiempo, el momento que como familia estén atravesando. Pero la clave de este tiempo es que sea un tiempo breve, regular y flexible. Ya vamos a hablar un poquito de eso de breve, regular y flexible más adelante. Vamos a hablar acerca de algunas recomendaciones. Debemos tomar en cuenta las edades de los hijos. En base a eso se usa un lenguaje adecuado y se toma en cuenta el tiempo máximo de atención de tus hijos de acuerdo a su edad. Es decir, por lo menos yo tengo un hijo de 4 años. El tiempo aproximado que ese niño de 4 años presta atención es aproximadamente entre 4 y 5 minutos. Imagínense ustedes que mi esposo es pastor, a él le encanta hablar, muchísimo, demasiado. Imagínense que él se meta en el personaje que está un domingo en la iglesia, y se lance ahí la enseñanza de 30 minutos. ¿Cómo van a estar mis hijos? La niña de 2 años y el niño de 4. Bueno, eso los perdimos a los 4 minutos, ya mis hijos ya no estaban. Entonces hay que tomar en cuenta y tener un equilibrio. Por lo menos mi niña de 2 años, ella puede prestar atención 1 o 2 minutos y el niño 4 o 5 minutos. ¿Qué hacemos? Mi esposo comienza a contar la historia o lo que tengamos para esa actividad, y si la niña se pone que no quiere mucho la cosa o que se cansó a los 2 minutos, ahí entra mamá a ayudar, a agarrarla, a estar pendiente de que podamos aprovechar el tiempo al máximo. Otra recomendación es que seamos flexibles. Esto no es un culto regular de la iglesia. Hay que hacer que este tiempo sea divertido, estimulante, relajado, pero reverente. No podemos estar todo, siéntate bien, no nos podemos sentar en el piso y vamos a poner y los sentamos tipo iglesia, uno detrás del otro, y si es posible tengo un púlpito, lo pongo aquí delante de ellos. No, es un tiempo en el cual juntos como familia vamos a edificarnos, vamos a divertirnos, vamos a hacer un tiempo especial donde el chico, para él, ese aprendizaje sea significativo, porque entonces después él va a seguir. Después vamos a escuchar a mi mamá y el papá y el tiempo de la lectura bíblica y el tiempo del devocional. Entonces eso los va a estimular, los va a animar a seguir adelante con este tiempo en familia que es tan lindo. Recordemos que nosotros no somos el Espíritu Santo. Si bien es cierto que queremos cumplir con el mandato del Señor de instruir a nuestros hijos en la palabra, el trabajo de convertir a nuestros hijos, el trabajo de tratar en sus corazones, eso lo hace el Señor. Eso no lo podemos hacer nosotros. Nosotros como padres obedecemos al Señor, nos sujetamos y decimos, Señor, aquí estamos nosotros dispuestos a tener este tiempo, a esforzarnos como padres, pero hay una parte que al Señor le corresponde. A veces como padre podemos llegar al punto de frustrarnos. Mira, tengo 5 años haciendo el devocional y mi hijo es súper rebelde, o mira, todavía no ha aceptado al Señor, mis adolescentes tienen rato escuchando al Señor y no quieren nada con el Señor. Ahí entra también nuestra labor como padre de orar de forma personal por nuestros hijos, orar por ellos para que el Señor trate en sus corazones. Otra recomendación sería que no nos conformemos con el tiempo del devocional para instruir a nuestros hijos. Bien dice Deuteronomio 6:7, hablarás de ellas, de las palabras de este libro, ¿verdad?, de la Biblia, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Cualquier momento es propicio para dar una enseñanza a los hijos. Como dije en un principio, este es un tiempo que tenemos junto en familia que nos ayuda a cumplir con el mandato de instruir a nuestros hijos, pero que no es el único momento donde debemos dar instrucción bíblica.
Hay momentos, yo diría que este es como el momento un poquito más formal en el hogar, pero hay momentos, muchos momentos informales, donde de seguro se van a dar oportunidades diariamente en la vida cotidiana donde vamos a poder dar una instrucción bíblica. De hecho, una de mis oraciones al Señor es: Señor, ayúdame a estar atenta a esos momentos pequeños que a veces parecen insignificantes, pero donde puedo enseñar una verdad bíblica a mis hijos. Algo que pasó, algo se rompió, algo, y el Señor a lo mejor te muestra algo. Es un momento preciso para instruir a los hijos. Otra recomendación es planifica. Aunque sea un tiempo flexible y un poco informal, debemos planificar. Siéntate con tu esposo, si es la mamá que está más animada este tiempo, siéntense como pareja. Si el esposo no está muy dado a hacerlo, siéntate tú como mamá o siéntate tú como papá y planifiquemos qué podemos hablar esta semana. Habrá un tema en específico, está pasando algo con los chicos que podamos trabajar, qué historias, quizás vamos a hablar esta semana de historias bíblicas. Otra recomendación es: varía las formas y los materiales. Podemos hacer cantos, como dije ya, oraciones, podemos tener tiempo de acción de gracias, salidas, testimonios, lectura bíblica, podemos hablar acerca de un cuento que nos inventamos. Por ejemplo, vamos a hablar de la mentira y nos inventamos un cuento y en base a eso hacemos el tiempo de devocional. Podemos estudiar algún caso, hacer algún juego, dinámicas, un teatro, experimentos, alguna receta de cocina, alguna película, un video, un testimonio. Hay muchísimas formas de hacer el tiempo devocional. Y el material principal es la Biblia. No necesitamos otra cosa más que la Biblia. A veces decimos, pero es que tengo que buscar en internet, no tengo internet. No. De lo mismo con lo que tú te estás nutriendo. Recuerden que el versículo nos dice: y estas palabras estarán en tu corazón. De lo mismo que Dios está hablando a tu vida, eso también puedes hablarlo a tus hijos adecuado a su edad, con un lenguaje apropiado a su edad. También hay materiales que se pueden trabajar. Si tu hijo tiene una Biblia infantil, puedes usarla. A veces, saben, a veces como padre, y más en la cultura latinoamericana, le tenemos miedo a la lectura bíblica, a la lectura en sí. De hecho, no somos una cultura muy lectora. Pero qué bueno que nosotros desde pequeños nuestros hijos nos hagamos la meta de que nuestros hijos sean buenos lectores. Entonces podemos proponernos que durante el devocional o algún momento del día tengamos 5 o 10 minutos de lectura bíblica para nuestros hijos. Ellos van a comenzar. De hecho, nosotros con nuestro hijo hemos comenzado, y si en un principio era como que, ay, Dios mío, ya quiero salir de aquí. Ya ahora le leemos y le gusta y aguanta el tiempo. Ya no se inquieta. Ahora la que se inquieta un poquito es Elisa, y sin embargo. Y existen muchos materiales. Como les dije, por lo menos, no sé si logran ver, pero este es un libro de estos gruesos. Nosotros con Juan Marcos comenzamos con este libro. Tenemos este solo, pero a él le gustaba y lo repetíamos mucho. De hecho, está bien usado. Es el que usa ahorita Elisa. Cuando estamos con Juan Marcos y con Elisa con el tiempo de devocional, si vemos que Elisa se inquieta, ella le gusta mucho que leamos este libro. Entonces yo la agarro aparte y termino hasta que mi esposo termina de contar la historia a Juan Marcos, y ahí sí nos unimos, o da la enseñanza, y ahí nos unimos todos a compartir. Una Biblia también puede ser estas para los niños, que son Biblias ilustradas, tienen poco contenido. Pudiera ser una Biblia con solo imágenes, pudiera ser imágenes que tengamos impresas y nosotros que no sabemos la historia o la leemos, la parafraseamos, la adaptamos a los chicos, ¿no? Y fíjense, aquí tienen otro material. Hay que hacerle muchas preguntas a los chicos de acuerdo a la edad, y de seguro que en un principio uno comienza preguntando ¿y qué dijo tal personaje? O quiénes eran los personajes, pero va a llegar un momento donde los chicos, a medida que se van ejercitando en el tiempo del devocional, de escuchar las historias, de que oremos, de la enseñanza bíblica, va a llegar un punto donde las preguntas, y por la edad de ellos, las preguntas van a ser un poco más profundas, y nos vamos a dar cuenta de que nuestros hijos están creciendo espiritualmente, en madurez. Ay, mira, en un principio quizás él me dijo que, ¿qué hubieses hecho tú?
hubieses dicho mentira como el personaje, sí, mamá, porque a lo mejor yo hubiese dicho la mentira. Pero va a llegar un momento donde quizás el chico va a decir, no, yo tengo que obedecer a Dios o debo amar a Dios. Y esa madurez se logra también a través de este tiempo de devocional en familia. Entonces debemos variar las formas, los materiales, y cuando hablo de materiales, como les digo, el primero es la Biblia. Otro de las recomendaciones es que seamos humildes. ¿En qué sentido? Obviamente nosotros queremos adorar al Señor, crecer como familia y principalmente que nuestros hijos crezcan en madurez espiritual, en el conocimiento del Señor Jesús. Pero miren, nuestros hijos no son diferentes a nosotros. Ellos son hijos que deben aprender obediencia y que deben sujetarse a sus padres. Están aprendiendo obediencia. Pero resulta que nosotros también somos hijos aprendiendo a ser obedientes a ese Padre maravilloso que tenemos, que es Dios. Las luchas de ellos quizás no son las mismas nuestras, pero tenemos nuestras luchas. Seamos humildes de que así como ellos necesitan ser pulidos, nosotros también. Y Dios usa este tiempo para muchas veces enseñarnos a través de nuestros hijos. Y debemos ser humildes para aprender. Es que no nos desviemos del propósito. Decíamos en un principio que el propósito era enseñar a nuestros hijos una cosmovisión bíblica, adorar juntos como familia, darles a conocer el consejo de Dios. Y si bien es cierto, buscamos divertirnos y que ese tiempo sea bien chévere como familia, no podemos apuntar a cosas, principalmente a cosas que no son en los propósitos principales. Ay, no, es que si no es divertido, si los muchachos no se ríen, no estuvo bien, o si no brincamos, no estuvo bien, o es que yo no soy tan divertida, por eso no me gusta hacer este tiempo con mis hijos. No. Aunque, como les digo, es un tiempo para pasarla bien, para disfrutar en familia, hay propósitos que debemos cumplir. El punto número 9, la recomendación 9 es no nos olvidemos del Evangelio. Recuerden que toda la palabra de Dios apunta a Cristo desde el principio. De hecho, ayer hablábamos con nuestro hijo acerca de Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, cuando Dios les dice que de la mujer levantaré una simiente. Entonces hablamos con nuestro hijo, papi, Dios allí ya estaba prometiendo a Jesús para salvación de nosotros por el pecado que habían cometido Adán y Eva. Y entonces siempre buscar las maneras de apuntar a Jesús, de apuntar al Evangelio, de apuntar a la cruz, a su obra redentora. Sí, mira, este personaje hizo esto, pero Dios, a través de Jesús, siempre recordar el Evangelio, porque Él es salvación, el Evangelio nos lleva a vivir una vida que le agrada al Señor. Muéstrate tú como ejemplo de vida. Recuerda que tus hechos hablan más fuerte que tus palabras. Deuteronomio 6:6 en la Nueva Traducción Viviente dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, papá y mamá. Primero estarán en tu corazón. Y Deuteronomio 11:18 dice: por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Yo puedo ir a un devocional sin buscar de Dios, pero créeme que seremos vasijas rotas tratando de darle agua a nuestros hijos de donde no hay. Es necesario que nosotros primeramente vayamos a la fuente, que es la palabra de Dios, tengamos nuestro tiempo personal con el Señor, cumplamos con ese mandamiento que el Señor nos está diciendo. Esas palabras primeramente deben estar en nuestro corazón para después instruir a nuestros hijos. Claro, no es que digamos, no, pero es que yo tengo una vida desordenada, por eso no voy a hacer el devocional con mis hijos. No. Comprométete con el Señor a ordenar tu vida, a buscar de Dios en la palabra. Señor, ayúdame a ordenar mi vida. Yo quiero ser un buen ejemplo para mis hijos. A veces decimos, no sé qué pasa con mi hijo, vamos a la iglesia, sí hacemos el devocional, pero mi hijo yo lo veo echado a perder todavía. Obviamente, como dije en un punto, el Espíritu Santo hace la obra, pero hay momentos donde debemos examinarnos, a ver si no somos nosotros como padres los que estamos dañando lo que Dios quiere hacer. Puede ser que yo tenga una conducta, está hablando mucho más fuerte que lo que les estoy predicando, y nuestros hijos
se dan cuenta, aunque nosotros estemos así como que medio ocultos y tratemos de tapar la cosa, ellos son inteligentes, ellos están pendientes de todo eso. Entonces es importante que primeramente nosotros seamos ejemplo para ellos. Y bueno, les trajimos algunas ideas para el tiempo del devocional. El tema es la gratitud, fíjense. Podemos escoger un tema para la semana, podemos escoger un tema cada día, podemos escoger un pasaje bíblico, podemos escoger una historia bíblica, podemos preguntarles a los chicos de qué quieren aprender. Esto aquí es, no hay que encajonarnos, aquí hay la flexibilidad. ¿Qué podemos hacer? Fíjense. Como les dije anteriormente, el tiempo del devocional en familia lo define cada familia. Es decir, nosotros como familia, de acuerdo al tiempo que tengamos, podemos hablar, bueno, vamos a hacer los 7 días de la semana. Tenemos chance, 10, 15, 20 minutos los 7 días de la semana, de acuerdo a la edad de los chicos. Pero puede ser que una familia defina que son 6 días a la semana, o que son 5, o que son 4, o vamos a hacerlo 3 veces a la semana, o 2 veces a la semana, o 1 vez a la semana. Eso es de cada familia. No es pecado que usted diga, ay, pero es que el hermano tal me dijo que ellos hacen el devocional en familia 7 días a la semana y nosotros lo hacemos 3. ¿Será que estamos mal? No. Eso lo van a definir ustedes como familia. Una estrategia que nosotros hemos usado es todos los días leemos una porción bíblica, como les dije, estamos con el Nuevo Testamento ahorita, y un día a la semana se hace un devocional que sea un poco más elaborado, con un tema en específico. Eso es válido, eso es perfectamente válido. Entonces, bueno, vamos a explicar aquí un poquito. El día 1, el tema es la gratitud. Y la historia bíblica, el día 1 podemos narrar una historia bíblica textual de la Biblia, vamos y la buscamos. Ahí la seleccionada es Lucas 17, del 11 al 17. Esa es la historia de los 10 leprosos. No sé si ustedes recuerdan, los 10 leprosos, y Jesús los sana a todos y les dice, bueno, ya váyanse al sacerdote para que el sacerdote compruebe de que están sanos. Y cuando ellos se van sanos, resulta que uno se regresa, uno solo es agradecido. Y en base a eso, hablar sobre la gratitud. Allí pudiera ser solo la lectura, pudiera ser la lectura con un versículo. La memorización bíblica es muy buena, es muy importante para los chicos. Y escogí 1 Tesalonicenses 5:18, que habla de que dar gracias a Dios en todo. Si se fijan ahí, ¿verdad? Tenemos 2 versiones del leproso. Esta pudiera ser, si la quiero contar con puro la imagen, mientras yo textualmente de la Biblia, o parafraseo o leo textual de la Biblia la historia. La anterior tiene la historia ahí escrita. Vamos leyendo, ahí están los dibujitos en pequeñitos y vamos leyendo. Y al final, bueno, damos la ¿qué quiso hablar? ¿Qué quiso mostrarnos Dios con esto? ¿Qué mostró Jesús de su carácter allí en esa historia? ¿Qué quiere Dios que aprendamos con respecto a esta historia? Entonces, allí está. Ajá, ese es el versículo, imagínense, ahí puse una lámina, pero el versículo podemos escribirlo en un cuaderno, que los chicos lo escriban en un cuaderno, se lo ponemos en una pizarra si ya están en edad de escribir, podemos hacer un juego con mímicas, pudiéramos buscar una canción que hable sobre el versículo. La segunda idea es, cuenta una historia sobre la gratitud y el versículo. Pudiera ser que yo diga, bueno, no voy a contar la historia de la Biblia, ni voy a decir el cuento, sino que solo vamos a hablar del versículo. Da gracias a Dios en todo. Y de ahí nos ponemos a hablar acerca de la gratitud. Ajá, la segunda idea es cuenta una historia. Bueno, vamos a hablar sobre la gratitud y no. Había una vez la tortuguita, hizo esto, hizo aquello, y la tortuguita mostró gratitud, era muy agradecida. Eso es válido también, mis hermanos. Si tenemos chicos grandes, pudiéramos decirle a cada chico que traiga una historia que hable acerca de la gratitud, de alguien que fue agradecido o alguien que fue mal agradecido, pudiera ser también. Y allí puse el versículo también porque, como les digo, la memorización bíblica es súper importante. Otra estrategia pudiera ser un juego. Venimos y buscamos un cartón, hacemos un corazón, ahí se llama el corazón agradecido. Hacemos un corazón, lo pintamos de rojo o ponemos a los chicos a que lo pinten. Podemos escribir adentro gracias Dios o el versículo.
lo podemos recortar en piezas que sean adecuadas a la edad de los chicos. Por lo menos yo con Elisa pudiera cortarlo en dos partes, o en 3 partes, en 4 partes. Con Juan Marco pudiera hacer más cortes. Y bueno, vamos a aprender a qué dice aquí y vamos a armar. Y ellos y los ayudamos, armamos. ¿Qué dice ahí? Bueno, ahí dice que debemos dar gracias a Dios en todo. Ay, ¿qué significa? Miren, así de sencillo. ¿Qué significa? Y debemos dar gracias. ¿Por qué creen ustedes que debemos dar gracias? ¿Y por qué debemos ser agradecidos? Y ahí vamos dando, oramos y cantamos. Otra estrategia pudiera ser actuar la historia bíblica. Y ustedes ven que hay un hombre vestido, disfrazado de Jesús, ¿verdad? Bueno, nos disfrazamos, quizás mamá hace de un personaje y papá hace del otro, o buscamos a un abuelito y lo integramos, o un tío, o algunos de los chicos, y vamos ay, pasó esto así. Quizás no vamos a buscar a 10 personas para hacer a los 10 leprosos, pero por lo menos podemos buscar 2 para que uno se vaya y el otro vuelva. Y a Jesús, ¿verdad? Y la historia es así, hay un narrador, o quizás no hay un narrador, sino que los personajes mismos comienzan a interactuar mostrando la historia bíblica y el versículo. Es muy importante. Otra idea pudiera ser un video referente a la gratitud o referente al tema que estamos hablando. Otra idea puede ser hacer una receta de cocina, ¿verdad? Y ahí mientras sacamos una enseñanza quizás de algún ingrediente o de algo que hicimos o de alguno de los efectos que pueda tener el ingrediente sobre otro. Ajá, y la levadura pasa esto, así como la Biblia dice esto. Más adelante vamos a mostrar un ejemplo perfecto, maravilloso acerca de esto. Y como última, aunque como les decimos hay muchas ideas más, una enseñanza con objetos comunes. Podemos hasta salir al patio y agarrar una hojita y de ahí sacar una enseñanza. Mira, pudiéramos hablar de la pereza y salimos al patio y buscamos a las hormigas. Mira las hormigas cómo trabajan. La Biblia dice que las hormigas tal. Y ahí tenemos nuestra enseñanza bíblica. Objetos comunes, ahí puse el frasco de la gratitud. ¿Cómo se haría esto? Buscamos un frasco de mayonesa, quizás le podemos pedir a los chicos que lo decoren, o lo decoramos nosotros, o simplemente buscamos un papel y le escribimos el frasco de la gratitud. Lo puse de último porque yo dije, esta sería perfecto para desarrollarlo durante la semana. Nos proponemos que el lunes cada uno se va a detener un momento, en algún momento del día, para agradecer por algo. Puede ser en la noche, en el devocional de la noche, o en cualquier momento del día. Si los niños no saben escribir, no importa. Mamá y papá los ayudan. Ajá, ¿por qué quieres dar gracias? Ah, bueno, yo quiero dar gracias hoy por la comida. Y se escribe en el papelito, doy gracias por la comida. Y se mete adentro del frasco. Papá, ¿por qué da gracias? Escribe y vamos guardando todos los días un papelito por lo cual yo le quiero dar gracias a Dios en ese día. A lo que llegue el domingo, si lo hicimos así de último, el 7º día, ahí por lo menos, en mi casa que somos 4, deben haber 28 papeles, 28 motivos por los cuales darle gracias a Dios durante la semana. Y en base a eso vamos a desarrollar la clase. Fíjense que hay muchas cosas por las cuales darle gracias a Dios y le hablamos a los chicos, a los adolescentes también podemos hacerles preguntas, vamos a dar el versículo y ahí vamos enseñándoles a nuestros chicos acerca de la gratitud. Como les digo, hay muchos temas, hay muchas formas de hacerlo. Si les cuesta un poco esto de la creatividad, quizás pregúntenle a otras personas, a otros hermanos de la fe, busquen en internet juegos, dinámicas, formas de presentar el tiempo en familia, cómo hacerlo, y de seguros. Dios lo que necesita es un corazón que esté dispuesto a querer involucrarse en la enseñanza bíblica de los hijos. El Señor, por supuesto, que va a bendecir. Bueno, entonces vamos a pasar a ese tiempo que les dije de la receta para aprender sobre la gratitud a través de una receta de cocina. Hola, buenas noches, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por esta oportunidad de compartir en esta noche, en esta tarde, una dinámica con mis amigas Uma Córdoba y Candela Halcón, 2 chicas argentinas hermosas que me acompañan en esta noche.
Bienvenida, chica, damos gracias al Señor por su presencia y poder compartir esta actividad que hoy tenemos programada. Bueno, hoy queremos compartir la elaboración de una receta sencilla venezolana como son los tequeños. Para eso vamos a necesitar harina de trigo, aproximadamente 1 kilo. Vamos a utilizar líquidos, 200 ml de agua y 200 ml de leche, que es aproximadamente 1 taza. 15 gramos de sal, que es 2 cucharaditas. Para los que no tienen balanza o peso, pueden calcular con 2 cucharaditas. 30 gramos de azúcar, que serían 4 cucharaditas. 100 gramos de margarina, que pueden picar en pequeños cubos para que sea más fácil al momento de amasar. Vamos a utilizar un huevo y estamos utilizando 10 gramos de levadura ya previamente fermentada. Esta receta lleva el líquido medio litro. Y hay que tomar en cuenta el líquido que estamos utilizando al fermentar la levadura, que lo hicimos con un poquito de agua tibia, 1 cucharadita de azúcar y 1 cucharadita de harina de trigo para que fermente. Por razones de tiempo, ya nosotros tenemos una masa elaborada, pero también debemos tener en cuenta el queso, que es muy importante para el relleno del tequeño. Estamos utilizando pequeños cuadritos de queso que tienen más o menos 2 centímetros por 6-8 centímetros de largo. Este es un queso semiduro venezolano que se utiliza para esta receta. Es importante tener un rodillo, pero si usted no cuenta con un rodillo, puede hacerlo con una botella limpia, perfectamente limpia, que con eso también puede estirar su masa. Mientras aquí tenemos la masa ya lista por cuestiones de tiempo, es una masa bastante suave. Se trabaja aproximadamente por 5 minutos y se deja reposar 1 hora. Y luego a la hora volvemos a trabajar 5 minutos más para obtener este resultado, una masa bastante esponjosa. Bueno, chicas, vamos a tener un momento de acción de gracias con el Señor. Cuéntame, Cande, un motivo por el cual tú darías gracias a Dios, que te pareciera que no es como para dar gracias a Dios, pero que tú igualmente darías gracias al Señor. Por cuidarnos de todo este tiempo de COVID, porque está siendo muy difícil todo lo que está pasando. Exactamente. ¿Y Uma? Yo también, gracias por COVID, porque sé que Dios nos mandó con un propósito y porque Él lo permitió, con todo lo que está pasando. Así es. Y un motivo de acción de gracias, de agradecimiento al Señor por algo bueno que haya pasado en sus vidas, por algo que ustedes digan, bueno, Señor, yo te agradezco por esto bueno que me diste. Por mi familia, porque siento que tengo una familia muy linda. Hermosa, ¿verdad? ¿Y Uma? También por mi familia y por ayudarme a memorizar cosas para el examen y ayudarme a concentrarme para estudiar. Excelente, excelente. Dice Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en todo. Todo lo que pasa en nuestra vida es por un motivo y por una razón, y por eso debemos agradecer. Y yo agradezco a Dios por contar con ustedes en esta noche, ayudándome en este proceso. Bueno, vamos a pasar a la otra etapa de la receta. Bien, mientras que Uma está procediendo a estirar la masa con el rodillo, nosotros ya tenemos una masa previamente estirada. Hemos cortado pequeñas cintas de aproximadamente 2 centímetros y vamos a proceder a elaborar el tequeño como tal. Tomamos el trozo de queso, Cande toma uno para que ella vaya haciendo también el simulacro, y toma una cinta de... Vamos a bordear todo el queso desde las puntas, ¿verdad? Y lo vamos a bordear completamente con la cinta de... Luego vamos a pasar en la cintica alrededor de todo el queso, que nos quede como un dadito bien forradito, haciéndolo de manera un poquito de presión para que al momento de freírlo no se vaya a salir el queso, ni el queso vaya a tener contacto con la candela. Con la candela, que tengo mi candelita aquí. De esta manera forramos bordeamos todo el queso y podemos entonces tener un tequeñito bien elaborado. Podemos hacer un poquito de presión para que la masa, y ahí tenemos entonces un tequeñito. ¡Uy, qué bien te quedó, Cande!
Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo. Ahora vamos a proceder a freírlos y cuando los tengamos listos, hacemos la muestra final del producto. Bueno, acá tenemos ya los pequeños bastante adelantados, pero quiero compartir con las chicas a ver si ellas me pueden contar de qué manera, en agradecimiento al Señor, ustedes podrían compartir con alguien o ayudar a alguien, qué experiencia pudieran tener con alguien para mostrar ese agradecimiento al Señor. A ver, yo voy a ir friendo los pequeños mientras ustedes. Yo ayudando a Cindy a poder hacer este video para mañana ya esté. Excelente. Yo ayudaría a una compañera mía del colegio que está pasando por un momento difícil de una pérdida. Entonces yo la ayudaría a que se ponga al día con el colegio, ya que no se puede conectar. La ayudaría dándole consuelo, diciéndole unas palabras para que ella se pueda quedar tranquila, esas cosas. Muy bien, excelente. Bueno, de esta manera, no solamente agradecemos a Dios por la misericordia, por cada una de las cosas que provee para nosotros, sino también mostrando el amor a nuestro prójimo, manifestamos ese agradecimiento hacia el Señor. Bueno, en cuanto a los pequeños, aquí están, ya estamos preparando ya, friendo los pequeños, en pocos minutos tendremos algunos listos para que ustedes vean el producto final. Bueno, finalmente acá tenemos el producto final, pueden ver el queso, como ha quedado nuestro pequeño. Luego que están listos los palitos acá bien envueltos, los procedemos a freír en abundante aceite, bien calientico. También se pueden hacer horneados y generalmente se acompaña con una salsa, una salsa tártara, y buen provecho. Bueno, damos gracias a Dios por todos aquellos que se han podido conectar y enviamos un gran saludo desde acá, desde Argentina. Chicas, saludos para toda la Latinoamérica, un beso muy grande. Saludos y bueno, estoy muy feliz por grabar este video y que lo miren y bueno, que les sirva cómo hacer pequeños. Bueno, agradecemos al Señor por la oportunidad, Dios les bendiga. Amén. Chao. Chao. Muy bien. Y qué mejor que aprender y después comer. Qué bendición. De verdad que es maravilloso. Quiero que terminemos por lo menos esta parte con una frase que me gustó mucho de Eduardo Osteicoechea, se llama el hermano, y dice: la capacidad para discipular a nuestros hijos en la vida diaria nace de la devoción personal continua. La capacidad para nosotros discipular, instruir a nuestros hijos en la vida diaria nace de esos tiempos de devoción personal con el Señor. A veces nos preocupamos, pero ¿qué le voy a decir y cómo lo voy a enseñar y qué va a pasar? No, usted, como le dije en un momento, propóngase tener un tiempo de lectura bíblica diario, de acercarse al Señor, y de seguro esa fuente de agua viva que brota de la palabra lo va a llenar a usted y va a poder bendecir a sus hijos. Dios lo va a usar, por supuesto que sí. Dios no lo va a dejar solo en esta tarea. Damos gracias a Dios por nuestra hermana Mayri, por la enseñanza. Gracias por este tiempo. Gracias también a la hermana Cindy, a las chicas que la acompañaron en Argentina, Uma y Candela. De verdad que fue una bendición tenerle. Bien, agradecidos con el Señor y con cada uno de ustedes por estar acá. Recuerde, este es un espacio para la edificación de la familia, sea portavoz, invitando a otras personas. Son diferentes temas que se abordan a través de este espacio, todos en función de la restauración y la edificación familiar. Dios les bendiga, un abrazo para todos.